Zayat, Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 86. Mi nombre es Daniel Tonietti, me acompañan capítulo a capítulo Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? Buenos días, señores, ¿cómo le va? Bien, en este episodio nos estaremos ocupando de el vínculo entre el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Porque por primera vez, desde que comenzó la pandemia, el aislamiento social preventivo y obligatorio, no se produjo un anuncio conjunto de Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof. Y ya se están empezando a manifestar públicamente las diferencias, tanto las políticas como el abordaje de la política sanitaria. ¿Esta diferencia puede plantear una ruptura de vínculo de acá a futuro? Son una de las preguntas que nos hacemos y trataremos de responder en este episodio. Yo creo que tenemos que ser conscientes que estamos muy lejos de haber ganado la batalla. La situación que se vive epidemiológica en el AMBA, y hablo primero del AMBA, es de una, llamémosla, estabilidad, pero tremendamente frágil. De forma gradual y muy cuidada estamos recuperando las libertades que la pandemia ha restringido en el mundo entero. Estamos en una pandemia y el mundo lo padece. Y todos los días vemos cómo van cayendo amigos nuestros contagiados. El virus cruza la General Paz como lo cruza la gente, y en la gente va y viene. A la actividad gastronómica, que ya hoy da el servicio de delivery o el llamado takeaway, le vamos a ir sumando un servicio más, que es que puedan tener mesas en la calle. En esta situación no podemos acompañar más aperturas. Necesitamos evitar las reuniones sociales. La educación es prioridad. Tenemos que resolver la situación de los estudiantes, que no pueden esperar. Por eso digo, vamos a seguir trabajando con el Gobierno Nacional para encontrar un acuerdo en esto. El aprendizaje que logramos y que nos da el mundo, ahora se ve con el caso también de España o de Italia, es un error abrir prematuramente, es un error abrir de más. Nosotros tenemos que cuidarnos, que no hay otra vuelta. Y este no es un problema de libertades, aquí nadie le está quitando la libertad a nadie. Es un tiempo que sabemos de mucha angustia e incertidumbre, que se ha hecho largo. Es muy difícil de explicar. No podemos poner en riesgo ni a la población ni a nuestros trabajadores, tampoco de la salud. Pablo. Muy bien, da la impresión que esta especie de triple alianza que se formó bajo la demanda, el paraguas, la urgencia, la necesidad y los problemas que supuso el estallido del coronavirus en la Argentina, hay más intereses externos de que se rompa que de los propios involucrados. Uno podrá decir, bueno, hay diferencias, son figuras distintas. Alguien me decía en estos días, son tres expresiones distintas de porteñidad, justamente haciendo referencia a que los tres son porteños y que de alguna manera, aun con matices, con perfiles distintos, con focos y necesidades distintas a la hora de plantarse frente al problema, entre Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, parece primar por ahora esencialmente este concepto y esta necesidad de mantener esta alianza. Si uno va a lo más fino, a los vínculos personales entre ellos, indudablemente por la reconstrucción que he podido hacer, también la relación personal entre los tres está bien. No está naturalmente desprovista de discusiones, de lecturas, de intereses diferentes, pero en términos generales hay una coincidencia general en que deben trabajar en línea, de que deben coincidir y buscar puntos de acuerdo, y que en todo momento, a pesar de tener posiciones o lecturas distintas, se busca el acuerdo para evitar que ocurra algo que en este momento coinciden los tres, sería dramático para todos. Que efectivamente, ante una situación crítica vinculada a la pandemia, los tres gobiernos que influyen y toman decisiones en torno al área metropolitana, la que todavía sigue siendo
la zona más difícil en materia de coronavirus, entren en una discusión política, en un debate político y dejen de interactuar a la hora de tomar medidas globales. Ahora, después, ¿qué ocurre también? Ocurre lo que es cierto, el abordaje sobre lo que ocurre en la provincia de Buenos Aires es muy distinto, mucho más descarnado que lo que ocurre en la ciudad de Buenos Aires. A veces en la ciudad de Buenos Aires parece que cada episodio es de alguna manera un grito a la libertad, mientras todo lo que ocurre más allá de la General Paz, justamente decisiones que a veces toma Kicillof y a veces toman los propios intendentes, muchos de ellos justamente del mismo partido que Horacio Rodríguez Larreta, parece todo consecuencia de una mala gestión, de un manejo previo, y hay esta tendencia muy instalada, lo hemos repasado en su momento, de tratar de hacer comparaciones odiosas entre lo que pasa en ambos distritos, cuando naturalmente cualquier mirada medianamente razonable sobre lo que ocurre obliga a pensarlo como un continuo urbano, porque nada de lo que ocurre de un lado a otro tiene una consecuencia justamente sobre la globalidad, sobre el territorio de esto que todos conocemos como AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. También es cierto que no siempre las decisiones que toma uno están compartidas por el otro. Es una vieja historia. Fue Axel Kicillof el que planteaba en su momento que había que encorsetar la pandemia en la ciudad de Buenos Aires, donde tenía la mayor expansión, porque en un momento iba a lograr atravesar la General Paz y esto iba a producir lo que finalmente ocurrió, una expansión del virus que de todas maneras, siendo realistas, uno no sabe si había alguna posibilidad de evitar que eso ocurra y uno imagina que no había forma de encerrar el virus justamente por las particularidades que tiene la ciudad de Buenos Aires, por la integración, por los lazos y la permanente circulación con el Gran Buenos Aires. Ahora, también es cierto que los tres actores de esta mesa, haciendo una correlación con este podcast, este truco gallo entre Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof, también tiene una necesidad política donde cada uno parece ocupar un rol, donde cada uno le termina hablando a su propio electorado o a los propios, donde los tonos están bastante definidos y donde además fueron adquiriendo o refilando alguna especie de beneficio en toda esta etapa. Rodríguez Larreta seguramente fue el que más creció, porque fue esa foto pandémica de los viernes, de los anuncios, fue la que le permitió tener un conocimiento nacional muy importante que se refleja en las encuestas. Alberto Fernández demostró de alguna manera o le sirvió para posicionarse en esa posición intermedia del dialoguista que podía sentarse y compartir y tener diálogo fluido con opositores. En ese caso era importante la presencia de Larreta en esa mesa, y Axel Kicillof, quizá el más golpeado de los tres, porque es de alguna manera el blanco más inquietante para algunos actores, también de alguna manera terminó mejorando su perfil, cambiando el tono, construyendo un discurso de mayor amplitud y lo pone en un lugar donde también le sirve la pandemia o le sirvió la pandemia para construirse de alguna manera como gestor en una situación dramática, además en una provincia que recibe con una herencia también muy pesada. Lo hemos repasado en estos días, lo volvió a decir Kicillof en una conferencia de prensa que dio en La Plata, paradójicamente junto a intendentes de Juntos para el Cambio, un intendente nada más y nada menos de la capital de la provincia, una de las ciudades más importantes, y parecía que todo estaba montado en contra de Larreta, cuando en realidad me parece que está justamente en el punto donde hay un mayor equilibrio en ese momento, o por lo menos mayores gestualidades. ¿Qué ocurre también? Que las mayores gestualidades coinciden o van en paralelo, porque tienen que hacer los mayores esfuerzos, porque posiblemente en los extremos de cada grupo aparecen las mayores presiones, que justamente también el agotamiento respecto a la cuarentena, los números que son cada vez más dramáticos referidos al efecto de la pandemia, van poniendo que sea cada vez más necesario también consolidar esta idea de este espacio, esto que nosotros solíamos llamar consenso sanitario para atravesar este periodo, entendiendo también, yo creo que hay que hacer hincapié en esto, que más allá de matices, diferencias y demás, sería o podría ser mucho más dramática la situación en la medida que no haya diálogo entre el presidente, el jefe de gobierno y el gobernador de la ciudad de Buenos Aires.
Y cierro con particularmente dos episodios que hubo en su momento. Uno ocurrió hace 20 días. Un domingo, Horacio Rodríguez Larreta se comunica con Alberto Fernández, le pide que se vean a solas al día siguiente, lo va a ver y le pregunta si había algún inconveniente, si había algún problema que no estaba viendo, si él creía que efectivamente pasaba algo en la relación en este trabajo compartido que querían hacer. Justamente Larreta surge a partir de algo que había ocurrido ese fin de semana, que había estado muy alta la idea de una pelea o de una especie de enfrentamiento desde el gobierno con Larreta. Larreta va a hablar con Fernández y le plantea eso. Le dice, ¿hay algún problema? Si hay algún problema, quiero resolverlo porque yo creo que tenemos que trabajar juntos y no es el momento para, en todo caso, entrar en discusiones de ese tipo. Alberto Fernández le termina diciendo que no había ningún problema, que no veía por qué estaba transmitiéndose esa idea, que no había habido ningún inconveniente y que él coincidía en esa idea y que los dos iban a sostener ese punto. Es lo que hoy sigue sosteniendo la Casa Rosada de Olivos, de que no ven de ninguna manera que haya una tensión o una pelea con Larreta, porque efectivamente, más allá de que pueda haber extremos en los dos espacios políticos que quieran que esa tensión se deteriore o que ese vínculo entre en una mayor virulencia, eso no va a ocurrir porque a ninguno de los dos en este contexto, ni políticamente ni en términos de gestión, le termina conveniendo. Y el otro episodio tiene que ver con algo que ocurrió en estas horas. Fue una comunicación entre Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof justamente para sacar de escena la hipótesis de que hay una pelea o que hay una tensión latente que pueda derivar en que haya cortocircuitos que alteren el vínculo razonable y necesario entre el jefe de gobierno y el gobernador respecto al manejo de la pandemia, que además el manejo de la pandemia termina siendo de alguna manera el reflejo de lo que debería ocurrir en otros casos, porque así como se maneja el tema de la pandemia en una mesa tripartita, debería hacerse, por ejemplo, con casos vinculados a la inseguridad, que tienen que ver también son temas también que involucran a los tres estados. Entonces, en este contexto, la idea de una ruptura, la idea de una crisis, no sacando nunca de lado que van a competir en algún momento, no sacando nunca de lado que hay enfoques distintos y que las herramientas o el volumen a veces mediático que tiene uno y que tiene otro son pero muy desiguales, la voluntad de esa triple mesa, de esa triple alianza sigue en términos de sostener una convivencia que permita atravesar por lo menos con el menor daño posible este periodo que tiene que ver con la pandemia. Cierro con la polémica que está dada y es la polémica estadística. Es la polémica sobre si efectivamente esta meseta que hay en la ciudad de Buenos Aires se produce, si efectivamente, como dicen los funcionarios porteños, la situación en la ciudad empieza a cambiar y ese cambio en la situación permite que haya mayores aperturas con los riesgos que suponen las mayores aperturas. Esa discusión está sobre la mesa, pero es muy difícil hoy anticiparla y posiblemente en esos mismos términos hay una coincidencia bastante general, que así como algunos lugares pueden abrir un poco más, otros pueden abrir un poco menos, también la única alternativa en términos generales hoy en materia de cuarentena sería tomar la decisión de ir durante 15 días a una cuarentena estricta similar a la de marzo, porque todo lo que tiene que ver con pequeñas aperturas muchas veces son gestualidades en los dos sentidos. Posiblemente no se salve ningún restaurante con aperturas en la mesa y posiblemente eso no sume dramáticamente a la cuestión de la expansión del virus. En el medio está lo que abordamos en un episodio hace unos poquitos días, que es la cuestión del sistema de salud, que a pesar de todo se mantiene bastante sólido, a pesar de que empiezan a haber grietas en algunos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, en algunos lugares del interior del país, como ocurrió, por ejemplo, en Río Negro, con situaciones críticas en lugares como Jujuy. A pesar de eso, el frente más difícil, que es la cuestión del personal de salud, que muchas veces tiene que ver con esa cuestión. Las aperturas parecen ir en contramano del esfuerzo monumental que termina haciendo el sistema de salud, pero especialmente el personal de salud, que es el que le pone desde hace 5 meses el frente en la primera línea, en la trinchera que está delante de todos, al problema del coronavirus.
Bueno, un panorama muy completo. Yo tengo reportado que el vínculo personal y político entre los equipos de Axel Kicillof y de Horacio Rodríguez Larreta y también del gobierno nacional es de bueno a muy bueno, con muy buen trato. Bueno, entrevisté a Juanjo Méndez, que es el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, y él elogió públicamente a Alejo Suplay, que es el subsecretario de Transporte de la provincia de Buenos Aires. También lo hizo el propio Alejo Suplay con Juanjo Méndez. Las reuniones, tengo entendido que tienen en común Quique Abogadro, que es el secretario de Cultura, con Augusto Costa, que es el ministro que tiene el área de cultura en la provincia de Buenos Aires. También son de buenas a muy buenas, que el diálogo está abierto y de que eso forma parte, teniendo en cuenta los antecedentes de, abro comillas, la grieta del kirchnerismo y el macrismo, cierro comillas, es un antecedente positivo. Lo cierto también es que pareciera ser que los números indican que la situación de la pandemia en lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires y al Gran Buenos Aires todavía sigue siendo una situación de bastante precariedad. Como bien vos contás, Pablo, no tanto con el nivel de ocupación de unidades de terapia intensiva destinadas al COVID, todavía en el sistema público, por lo menos en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, todavía tiene un poco de resto. Las estadísticas indican que estaría llegando al 2/3, al 70%, pero hay un elemento que es absolutamente irreemplazable y que me parece que es un elemento central que tiene que ver con el personal sanitario. El nivel de saturación, de estrés físico, psicológico, de contaminación también del personal sanitario, tanto en Capital y en Gran Buenos Aires. Me parece que ahí hay una diferencia, un matiz, que lo plantea con mucha claridad Axel Kicillof con la conferencia de prensa que dio el lunes pasado, cuando hace la conferencia de prensa y a su costado, a la derecha de Axel Kicillof, estaba la jefa de un servicio de guardia, de una funcionaria pública de un servicio de guardia, contando detalles de las guardias de los hospitales públicos. Y otra cuestión que a mí me gustaría destacar es que Dios ha sido sabio, y nos envió una pandemia en un año no electoral. Yo no sé y estoy hablando de algo que es contrafáctico, estoy en el terreno de la especulación. No sé qué hubiese sucedido con la cultura política argentina, que tampoco tiene demasiada diferencia con la cultura política contemporánea en otros lugares del mundo. ¿Cuál ha sido el comportamiento de los diferentes actores políticos si la pandemia hubiese caído en la Argentina en un año electoral? Esto quiere decir porque lo cierto es, más allá de la imagen de Kicillof con Larreta y Fernández bajando juntos de la pradera combatiendo al coronavirus, los tres tienen expectativas políticas y expectativas electorales, muy claramente las tienen. Fernández imaginará en algún momento tener la posibilidad de reelegir o elegir a un sucesor en el mejor de los casos. Kicillof, como todo gobernador de la provincia de Buenos Aires, desde el primer momento que se sienta ahí piensa en ser presidente, y Horacio Rodríguez Larreta ya ha manifestado públicamente su voluntad de ser presidente. Esto quiere decir, los tres en algún momento van a tener que competir por una silla o tener expectativas de ocupar en algún momento esa silla, la silla que hoy ocupa Alberto Fernández. O sea, más allá de los buenos tratos, los buenos modos y demás, en algún momento la competencia política llega. Y otro detalle no menor, que me parece que es un detalle que no se debe de soslayar a la hora de analizar la política en la ciudad de Buenos Aires, es el formidable blindaje mediático que tiene Horacio Rodríguez Larreta, que me animaría a decir, ya lo dijimos alguna vez acá y vale la pena repetirlo, es un blindaje casi inédito en la historia política contemporánea, digamos. Es muy difícil encontrar una mirada crítica en un medio de comunicación
a la gestión de Rodríguez Larreta en general y del manejo de la pandemia en particular. Me quedaba, yo creo que ese es el factor, digamos, que es más disruptivo o más crítico, y no más disruptivo, más crítico, porque además también en eso de exaltar, ¿sí?, a Rodríguez Larreta, también se lo exalta a Rodríguez Larreta a partir de los matices, a partir de un supuesto antagonismo. Entonces también la forma de destacar o de elogiar a Larreta también es generar el antagonismo con el manejo que hace la provincia de Buenos Aires. Por eso, por ejemplo, cuando el 60%, durante varios meses, el 60% de los casos eran en la ciudad de Buenos Aires, no solía destacarse ese dato. Y ahora, cuando el 50 o 60% de los casos son en el Gran Buenos Aires, ese dato aparece resaltado como si fuese la clave, digamos, y de alguna manera decir que el problema está ahí. Es decir, no, el problema es el conurbano, no es la ciudad. Entonces, en la ciudad se puede salir a tomar cerveza en la calle y demás, sin hacer una objeción particular con esa medida, que tendrá su cuestionamiento. Quiero decir que muchas veces también el manejo absolutamente diferenciado busca o se puede nutrir o se quiere nutrir de una hipótesis de conflicto que en los términos reales, hoy por hoy, porque todos entienden que no le conviene, no existe. En la jerga futbolística, el equipo de Rodríguez Larreta, diría la tribuna, tiene el árbitro a su favor, para decir una manera. Después puede ganar, puede perder, y el otro equipo también puede jugar bien, puede jugar mal. Me parece que Rodríguez Larreta tiene el árbitro, los jueces de línea, el comité arbitral. Tiene el VAR con B corta, tiene el VAR con B larga. El comité ejecutivo de la AFA y llega a la FIFA. Estaban viendo si también incluían al G20, pero ahí todavía están viendo si la pauta publicitaria llega al G20. Ese fue mi aporte. Está muy bien. Sí. Tendría que empezar el podcast por este punto. Esto no quiere decir que Rodríguez Larreta haga todas las cosas mal de ninguna manera. Bueno. De hecho, creo que ha tenido aciertos y ha tenido aciertos en el manejo de la pandemia. Por ejemplo, ha controlado en el barrio 31, en Retiro, cuando se produjo un brote muy importante, lo terminó controlando. Discutible, Dani, discutible. Ahí tuvo que ir. Bueno, con víctimas. Pero el gobierno nacional fue al rescate con el plan Detectar. La verdad, fue al rescate con el plan Detectar, se les estaba yendo de las manos totalmente. Obviamente que la habilidad que tiene es que se sube, digamos, el gobierno de la ciudad. Se sube y lo apropia y después sigue el desarrollo. ¿Viste cómo es la cobertura de Larreta que lograron convencerme a mí también? No, pero fue así, fue Ginés y Carla Bisotti que ahí le salvaron las papas al fuego. Digamos, el manejo vinculado con la educación en los barrios populares es un escándalo. Pasa que se siguen discutiendo sobre un protocolo cuando pasaron 5 meses y ahora se avivan que tienen 6.500 chicos que quedaron fuera de la conectividad y ni le acercan una computadora. Pero bueno, es para otro podcast. Yo solamente digo, incluso también para otro podcast, es un espejo. El espejo Rodríguez Larreta Kicillof. Hablábamos de la cobertura mediática. Yo creo que la gestión de Kicillof hoy es inédita en términos de casi nula cobertura mediática, a diferencia de lo que fueron los 8 años de, ¿cómo era la frase que siempre decía Scioli? Turismo, esfuerzo y buena onda, y la de Vidal, ¿no? Que era una cuestión que cualquier cosa que hacían era más o menos la gran noticia del día. Lo de Kicillof es nulo. Bueno, pero por eso también te digo que en esa cuestión una forma de hablar bien de Larreta es justamente invisibilizar las decisiones positivas o las acciones que pueda tomar positivamente Kicillof, pero también a partir de crecer del antagonismo. Es un recurso, digamos, muy viejo y muy eficaz, además, en esa cuestión. Por lo tanto, tiene esa lógica. Hagamos una encuesta con gente conocida, porque puede ser que ustedes lo conozcan el dato. En 5 meses, en la provincia de Buenos Aires, ¿en qué porcentaje aumentó la cantidad de
camas de terapia intensiva y cuánto personal efectivizó de salud, precisamente para poder enfrentar la pandemia. Un dato totalmente desconocido. Más que duplicó. 160% hicimos en un momento, recuerdan que hicimos un podcast hablando de que si no hubiese aumentado el 1 de julio hubiese estado saturado el sistema. Pero por eso lo digo, no a ustedes, porque esto lo hablamos, pero es de una magnitud y de una efectividad en la gestión, que la verdad que si hay que reconocerle, digamos, cuando fue ministro y lo que está haciendo es la efectividad y las horas que trabajan y qué es lo que hace el equipo de Axel. Llevar eso al sistema de salud en la provincia de Buenos Aires, con la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires. Y además en el tema del cuerpo médico, la gente que efectivizó, que estaba precarizada, que está ahora en planta transitoria pasando para planta permanente. Por eso es que la provincia de Buenos Aires, que vamos a reconocerlo, todos teníamos el temor y pensábamos que ahí iba a ser el gran desastre, que era en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Por ahora lo pudo pilotear. Digo por ahora porque la verdad que está siendo bastante castigado y bombardeado respecto a lo que es todo el tema de los cuidados. Yo creo que merece por ahí ampliar en otro podcast el esquema de espejos de Rodríguez Larreta, que sí lo conoce. Bueno, hemos terminado un nuevo episodio. Muchas gracias, Cucho. Hasta la próxima. Dale, un abrazo. Hasta la próxima, alcalde de Gonet, Pablo Totó Ibáñez. Saludos, señores. Buena semana para todos. Nos vemos. Nos volvemos a ver en el próximo episodio. Chau. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Más gigas, más crédito. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovechá la promo bienvenida con gigas de regalo y WhatsApp gratis. Todo por 30 días. Pedí tu chip en tu kiosco más cercano y conocé los beneficios que tenemos para vos. Movistar. Válido en Argentina del 24 del 8 del 20 al 30 del 9 del 20.